¿Qué es lo literal? Literal es justamente la letra que constituye la superficie de un texto. Entonces, lo superficial o constatable a simple vista es lo literal. Soy Olga Rojas y estamos revisando los niveles del texto, es decir, los niveles de lectura. Los niveles de lectura son tres: literal, inferencial y crítico intertextual. Cuando estamos leyendo un texto, vamos descorriendo capas, entrando en sus profundidades, siempre en busca del sentido. Cuando vamos pasando la vista por la superficie del texto, estamos en el nivel literal. En este nivel podemos cumplir varias actividades: transcribir de manera literal o parafrasear. De modo que reconocer el significado codificado, el de diccionario, sería una de las actividades del lector en el nivel literal de lectura. Por tanto, reconocer y diferenciar una grafía de otra, unas palabras de otras, es leer en el nivel literal. También podemos arriesgar un poco más y decir lo mismo que está en el texto, haciendo uso de otras palabras. Por eso decimos que hacemos una traducción semántica ajustada al significado. También exploramos y usamos sinónimos para decir lo mismo. Una última actividad es resumir, hacer más breve el texto, seleccionando lo fundamental y eliminando lo secundario, sin modificar el significado general. Entonces, ¿qué es el nivel literal del texto? Se trata de identificar el significado más convencional de las palabras, oraciones y párrafos sin reconocer el impacto del contexto en redefinir o limitar esos significados. Leer en el nivel literal también es reconocer los elementos superficiales del texto. Cuando leemos imágenes en el nivel literal, podemos nombrar las formas, colores, texturas y ubicación de los elementos en la composición. Veamos unos ejemplos. Podemos leer lo evidente en una edificación. En este caso, vamos casi haciendo una lista de chequeo de aquello que conforma el edificio. Por lo que vemos, podemos decir que este edificio, diseñado por el arquitecto colombiano Rogelio Salmona, tiene techo, paredes, ventanas, diferentes niveles o pisos, varias plazoletas, un espejo de agua de forma circular, agua que circula por un extremo curvo del edificio, vegetación alrededor, dentro y encima de la construcción, caminos, etc. También vemos formas como círculos, semicírculos, rectángulos, trapecios y otras figuras geométricas. Y podemos observar que el material predominante en la construcción es el ladrillo a la vista. En el caso de esta hermosa pintura del colombiano Pedro Ruiz, podemos leer en el nivel literal de la obra a un hombre, un canoero quien viaja en una canoa de madera llevando 2 ramas de café con sus frutos rojos y sus hojas verdes. También vemos que el río, el espacio por donde navega el canoero, es una laminilla de oro. Como hemos estudiado, podemos leer formas, colores, texturas, y ellas nos llevan a elementos más complejos, también identificables en el texto. ¿Quién, qué, cuándo, a qué horas, en dónde? De la misma manera, en el nivel literal podemos preguntar cómo, cuál, para qué, por qué, en qué extremo del río, en qué zona horaria, etc. Lo importante, eso sí, es que esa pregunta esté respondida de manera explícita en el texto. En ese caso, preguntar nos sirve para reconocer las partes constitutivas de la obra y su significado literal. Por eso también podemos leer literalmente cualquier texto escrito. Veamos este párrafo de la obra Las venas abiertas de América Latina, escrita por
Eduardo Galeano. En 1942, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otros cielos, y que este Dios había inventado la culpa y los vestidos y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que moja. En la lectura literal de textos verbales, una de las estrategias más recomendadas es resaltar o subrayar lo dicho en el texto. Generalmente subrayamos en busca de la idea central y de las ideas secundarias, pero a la idea central llegamos analizando el texto y deshiervando lo menos importante. Veamos por ahora qué preguntas responde el texto. ¿Qué respuestas da a esas preguntas? Así lo analizamos en su nivel literal. En este caso, lo primero que responde el texto es ¿cuándo? En 1492. Luego nos informa quiénes. Los nativos. ¿Y qué hicieron los nativos? Descubrieron los descubridores, ¿no? ¿Qué descubrieron? Que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que existía el pecado, que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otros cielos. Entonces, ¿quién hizo el descubrimiento? Los nativos. ¿Y qué hizo Dios? Dios inventó la culpa y los vestidos y mandó que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que moja. Leer el nivel literal es reconocer los elementos de superficie de un texto. Si te interesa el tema, sugerimos leer el libro Juguemos a Interpretar, escrito por Fabio Jurado, Guillermo Bustamante y Mauricio Pérez, donde se explica qué es el nivel literal y se presentan los otros niveles del texto. También puedes leer el capítulo titulado Modelo XYK en el libro La estructura ausente de Humberto Eco para comprender los 3 niveles del texto arquitectónico. Otra fuente interesante es el libro Iconografía de Erwin Panofsky, con el que puedes estudiar los niveles de lectura en obras pictóricas. Y si te gustó el fragmento que analizamos, puedes encontrar más del tema en el libro Las venas abiertas de América Latina, escrito por el uruguayo Eduardo Galeano. Nos vemos.